Bueno, entonces vamos a seguir con la parte, digamos, de preseo para terminar, digamos, esta sesión. ¿Listo? ¿Es importante? Claro, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque es la fase de la siguiente etapa que viene siendo el levante y la ceba. Se estima de que si un lechón tenía que llegar aquí con X peso, pero se demoró para llegar a este peso, un día más, eso implica que en el levante nuestro cerdo se va a demorar 2 días más. Y en la ceba probablemente se nos va a demorar alrededor de 4 días más. Entonces yo les pregunto a ustedes, 4 días más en una ceba, ¿cuánto dinero es? 2 días más en un levante, ¿cuánto dinero es? Entonces de ahí comienza el tema. La maduración de la flora intestinal, como le vengo mencionando, el lechón tiene prácticamente esa fase de, digamos, de preinicio, que es cuando está con la cerda, y hasta que él tiene más o menos unos 25, 30 kilos, todavía está en ese proceso de madurar el intestino. Entonces es clave la alimentación por esa parte. Segundo, pues la reducción de enfermedades, por lo que les mencionaba, un lechón, digamos, que, digamos, tiene un intestino muy rústico, muy fuerte, es un lechón que va a tener menos desafíos. Y adicional a eso, ¿qué va a pasar? Que un lechón, cuando le hacemos los periodos de transición, digamos, sin tanta velocidad, es un lechón que va también a tener menos desafíos. ¿Listo? Por eso es importante conocer la alimentación en la fase de preseo. ¿Por qué es importante? Porque el lechón lo llevamos desde los 12 kilitos hasta los 25 o 30 kilos. ¿Listo? Más o menos ese periodo se llama preseo, se llama prelevante o se llama inicio o iniciación. ¿Listo? Más o menos cuánto dura, en promedio alrededor de unos 42 a 45 días. ¿Vale? Entonces por eso es importante la alimentación para poder cumplir con estos objetivos de peso y de tiempo. Listo, perfecto. Bueno, listo. ¿Qué factores afectan sin duda alguna el consumo de alimentos? Primero, el exceso de calor o frío. Un lechón que tiene demasiado frío, porque él viene de estar caliente, calientico con la mamá, y lo pasamos a un corral donde está con muchos desconocidos y no tiene muy buena calefacción. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Busca donde hay una fuente de calor. ¿Cómo? Con los compañeros o los hermanos, o en su defecto, en una lámpara de calor, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace el lechón? Se refugia ahí y los consumos de alimentos son más bien pocos. ¿Por qué? Porque el lechón termina convirtiéndose en un lechón perezoso, ¿vale? Y con exceso de calor, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque el lechón prácticamente comienza a tener un proceso prácticamente de estar estresado por el calor. Comienza a agitarse, comienza a estar jadeando prácticamente. Entonces, también nos afecta, porque un lechón con ese comportamiento ni por el berraco va y busca la comida. Lo que va a buscar es siempre agua. ¿Listo? Estrés por el destete, sin duda alguna, se lo mencionaba anteriormente. Un lechón que se desteta es un lechón que tiene muchos desafíos. El primer desafío, saber dónde está la comida. Segundo, adaptarse a un nuevo ambiente. Tercero, buscar las fuentes de calor, descubrirlas, dónde está la lámpara, dónde está la calefacción. Y la cuarta es un tema social. Se miran, bueno, ¿y qué tiene que ver ese tema social? Simple, porque al tener tantos grupos, si unimos dos camadas, probablemente en el grupo 1 hay un líder, en el otro grupo hay otro líder. Muchas veces comienza la competencia para definir quién va a ser prácticamente el líder de ese grupo. Y probablemente ese lechón, muchas veces, de cierta manera, al entrar como en todas esas peleas, hace de que no coma muy bien, ¿sí? Y sin duda alguna el estrés que les menciono. Entonces, ¿qué es lo que les recomendaba? Destetar y dejar los lechoncitos en los primeros digamos, tres días. Sobre eso se hizo un estudio en España con muchas granjas donde se mencionaba el impacto que tiene grandísimo. El impacto prácticamente social o psicológico que puede llegar a tener en el lechón. ¿Por qué? Porque la maternidad o digamos o esa paridera termina siendo un ambiente
seguro para ese lechón. Y lo que buscamos es que el lechón en las primeras 3 días posterior al destete nos coma en promedio unos 250 gramos por lechón. ¿Listo? Bueno. Adicional a eso, una mala ventilación. ¿Por qué razón? Una mala ventilación hace que los niveles de amoníaco sean altos, que generen un olor fuerte. Entonces eso hace que el lechón prácticamente esté estresado y al estar estresado no va a buscar el comer. ¿Listo? Baja estimulación. El lechón, de cierta manera, hay momentos que se vuelve perezoso y nosotros también nos volvemos perezosos, como operarios de granja, como trabajadores y muchas veces como dueños también ayudando facilitarles el trabajo al trabajador, ¿cierto? Y lo que hacemos es que los comederos queden al lado del pasillo para que cuando llevamos la comida solamente hagamos esto. Pero el lechón hay que meterse, ¿cierto? Hay que moverlo, hay que decirle, venga, vaya a comer. Eso es prácticamente como cuando estamos probablemente en la casa, estábamos niños y la mamá nos llamaba, nos terminaba llamando 3 veces para que fuéramos a comer. Sí. Entonces, por ese lado, el agua, sin duda alguna. Si hay agua caliente, el lechón no nos come. Si, digamos, adicional a eso, no hay agua, pues tampoco el lechón nos come. Y los factores que afectan, que el alimento no es el adecuado. Ese es uno de los errores muy grandes. ¿Por qué razón? Porque, primero, por desconocimiento a un lechón que apenas está aprendiendo a condicionar su intestino, le damos el alimento de un animal ya adulto. Ejemplo, normalmente, digamos, en los almacenes agropecuarios, lo que hacen es que a los lechones destetos, lo que nos envían muchas veces es que un concentrado para levante, para cerdos de 20, 30 kilos. Entonces, mi recomendación frente a eso es asesórense muy bien con tanto el almacén agropecuario o en su defecto consulten con las fichas técnicas de los productos. Los productos normalmente mencionan, o digamos el alimento balanceado mencionan de qué kilos a qué kilos se deben alimentar. ¿Listo? Bueno. ¿Y qué problemas me ocasiona esto? Porque un lechón que estuvo muy regular en el preseo, pues se me va a demorar más en la ceba, ¿cierto? Y esto como yo lo descubro, como les mencionaba en el principio de la charla, midiendo. Si yo no llevo registros, no sé para dónde voy. ¿Cuánto se me comieron los cerdos que tuvieron una diarrea en el preseo, ¿cierto? Durante el levante y la ceba. ¿Y cuánto se me demoraron? Pero si no tenemos esos datos, no vamos para ningún lado. Al final no sabemos si realmente los afectó mucho, si no los afectó, pero al final necesitamos esos datos. ¿Listo? Adicional a eso, la aparición de diarreas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que un lechón, como les mencionaba, que debe comerse un alimento muy estructurado porque prácticamente lo quitamos de la mamá. Está en esa fase como de ser el niño consentido. Le damos el alimento de un animal ya adulto. ¿Eso qué va a ocasionar? Una diarrea, ¿sí? Bueno. Tercero, una mortalidad más alta. Un lechón que no se alimenta muy bien es un lechón que va a hacer que el sistema defensivo baje o que se inmunosuprima, se llama como tal el término. Y cualquier enfermedad llega, lo ataca una diarrea y en 3 días tenemos 2, 3, 4, 5 lechones muertos. ¿Listo? El mal de los edemas es una de las enfermedades que las vamos a tocar más adelante, que sucede mucho en la parte de los lechones, que son esos lechones que vemos con ojos rojos, que vemos con incoordinación, listo. Muchas veces sucede que indirectamente por una mala alimentación, por malos manejos en el preseo. ¿Por qué razón? Porque el lechón baja el sistema defensivo. Esto es una enfermedad que es ocasionada por E. coli toxigénica y lo que hace es que cuando el sistema defensivo baja, la bacteria entra y lo que hace es que me termina produciendo la enfermedad. ¿Listo? Y adicional a eso, un costo alto por lechón destetado. ¿Por qué razón? Porque un lechón que le dé diarrea, un lechón que no me rinda, un lechón que se demore mucho tiempo en el preseo, pues voy a gastar más energía, voy a gastar más tiempo por trabajador,
Adicional a eso, voy a perder el tiempo como tal de las instalaciones, entonces para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Pero ¿cómo podemos ayudar? De muchas maneras. Primero, como les mencionaba, destetando los lechones y dejándolos ahí, ahí con en la paridera. Pero esos comederitos podemos llevárnoslos para el preseo. ¿Para qué? Para que él se vaya acostumbrando de que ya sabe dónde debe comer y adicional a eso, que vaya ubicando el otro comederito. Adicional a eso, manejando una temperatura ambiental estable para el lechón, porque un lechón frío, como les mencionaba, va a buscar la lámpara. Pero un lechón con mucho calor, que esté muy encerrado, tampoco nos va a comer. Entonces la idea es de que podamos revisar la temperatura, de que el lechón está tranquilo, esté en confort, esté cómodo, y eso haga que nos consuma concentrado. ¿Listo? Y adicional a eso está el tema de utilizar lámparas de calefacción. Eso se puede hacer demasiado. ¿Por qué razón? Porque el lechón viene prácticamente con la intención de recibir una temperatura promedio en el preseo de 29, 28 grados, y la idea es de que eso vaya bajando para que cuando llegue el levante tenga una temperatura de 25 grados. Ustedes me dirán, bueno, y en clima cálido, sí, durante el día tenemos temperaturas más altas, pero en la madrugada tenemos la misma temperatura, tenemos el mismo viento, entonces ahí comienzan los inconvenientes. ¿Listo? Y adicional a eso, los comederos, que tengamos comederos aptos para alimentar nuestros lechones, comederos que tengan la capacidad que es, y no es como que tengo un comedero para 40 lechones y solamente me caben 20, ¿cierto? Tiene una capacidad para alimentar 20. Entonces desde ahí comenzamos a equivocarnos. ¿Por qué razón? Porque el lechón termina peleando para comer, y si pelea, prácticamente se inmunosuprime y ahí entra una enfermedad. Cualquier enfermedad, una diarrea, mal de edemas, comienzan las toses y demás. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es mi plan de acción? Alimentar a voluntad los lechones y con registros. La idea es de que, ¿qué? De que alimentemos al lechón desde los 12 kilos hasta los 25 kilogramos. En promedio, el consumo que tiene un lechón desde los 12 hasta los 25-30 kilos son alrededor de 25 kilogramos. En promedio, es lo que utilizan las casas comerciales de alimentos balanceados acá en Colombia. ¿Listo? ¿Y por qué les digo voluntad? Porque yo lo que busco es que el lechón me coma la mayor cantidad de alimentación, y si él tiene la genética, él me la va a convertir. Pero si nos da miedo alimentar a voluntad porque no tenemos la mejor genética, el problema no es que alimentemos a voluntad, el problema es que tenemos que cambiar esa genética, que busquemos mejorarla. Porque al final lo que nosotros debemos tener animales es que un grano de concentrado, un grano de alimento, debe convertirlo muy bien. Y no es de que yo tengo unos lechones muy bonitos, pero no son convertidores. Entonces al final eso es lo que nosotros debemos buscar. Destetar y dejar 3 días en la maternidad, ya lo hemos mencionado varias veces. El aseo en comederos sucede mucho, y les digo por qué. Porque muchas veces cuando se hace algo de lavado en el preseo, muchas veces los operarios no tienen cuidado y terminan mojando el alimento. Entonces, ¿qué pasa? Este alimento queda ahí mojado, se forma como un grumo, y eso fácilmente arranca con un hongo. Y después eso se lo comió un lechón y arrancó un problema intestinal. ¿Listo? Y sin duda alguna el tratamiento de agua. Cuando hablamos de alimentación no solo es alimento, digamos sólido, como puede ser el concentrado, como puede ser el pienso. También entra el tema del agua. Entonces debemos hacer tratamiento de agua. ¿Por qué? Y tener agua en unas condiciones correctas. Porque si el lechón me toma agua, me come. Si el lechón tiene una muy buena calidad de agua, no se me enferma. Pero si el lechón tiene una calidad de agua muy regular, se me enferma, produce una diarrea, no me come, me produce mortalidad, me toca utilizar un antibiótico, invertir más dinero para producir ese lechón, y que al final en la ceba me va a tener una pérdida más grande, porque un lechón en la ceba se me come 2,5 kilos de entrada. ¿Listo? Entonces, aquí
ya más o menos hemos como hablado que sobre la inversión, digamos, durante toda la parte del preseo, pero sí quería como dejarles estas preguntas. Primero, ¿cuánto invierto utilizando una lámpara? Una lámpara no la compro por cada lote, sino que la compro fácilmente en un montón de tiempo. Un piso plástico que hace de que el lechón no esté frío o no esté húmedo, y eso hace de que no tenga de cierta manera hipotermia y haga que me coma muy bien. ¿Cuánto me vale y en qué tiempo vuelvo a comprar un piso? Adicional a eso, haciendo todos esos manejos, hago cuántos kilos soy capaz de producir más en X número de días. Segundo, ¿cuánto vale un lechón? Lo que les mencionaba, no es lo mismo que yo diga al día 45 tengo un lechón de, ejemplo, 15 kilos, ¿cierto? A que yo les diga al día 45 yo tengo un lechón de 17 kilos. Pero este lo vendí en 150.000, ya este no lo puedo vender igual. Pero fue el resultado de todo el manejo que hice. ¿Listo? ¿Y cuánto vale un día más en preseo? En operarios, ¿cierto? En el tiempo de las instalaciones. Adicional a eso, el, el alimento, sin duda alguna. Si me toca aplicar antibiótico, ¿cuánto vale un día más de antibiótico? Entonces, al final todo eso concluye en tener un lechón que sea más rentable. ¿Listo? Entonces, por ahí creo que me hicieron un par de preguntas. ¿A qué tiempo se debe purgar? A mí en lo particular me gusta más en promedio a los 15 kilitos. Me gusta purgar más. Listo. Por ahí creo que había visto a Daniel con la mano levantada. Listo, Daniel. Bueno. Tengo dos preguntas. Claro. Bueno, una es, qué tan buena es la práctica de cuando están los lechones, digamos, abrir la división de dos parvadas y que se unan para evitar el tema del estrés al destete y de que estén, pues, eh, eh, no vayan a haber temas de jerarquía y de peleas al momento del destete, al momento de llevarlos al preseo? Es decir, lo que me mencionas es estando en la maternidad, levantar esa división que divide un parto al otro. Sí, Sí, claro, he sí. visto que lo hacen a los 3 o 4 días de que nacen los lechones. Obviamente cuando son, digamos que nacieron el mismo día, les Sí. levantan la división y pues A mí en lo están particular me gusta los hacerlo, lechones de dos cerdas. a mí en lo particular me gusta hacerlo un poquito más tarde, cuando el lechón ya tenga, digamos, una resistencia diferente, cuando ya tenga un proceso un poquitico más de resistencia, ¿cierto? Pero me gusta hacerlo un poquitico más largo, por allá a los 8 o 10 días. Pero funciona muy bien, Ah, siempre y cuando mantengamos un estatus sanitario muy bueno en la granja, porque ¿qué sucede? Te pongo el ejemplo. Si yo no hago muy buen trabajo contra coccidia, contra diarreas, esta camada me comenzó una diarreíta, pero como la junté con esta en la primera semana, se me juntaron todas. Y al final fueron 22 sí. lechones enfermos de diarrea, ¿sí? Entonces, Ujú. esos son los desafíos o los riesgos cuando uno hace ese tipo de cosas. Pero ahí vamos de la mano con la prevención. Ok. Y ¿Listo? la otra pregunta es con respecto al agua. Obviamente yo sé que eso depende de la ubicación, el tipo, pues de donde uno tome el agua, si es de un acero, si es de una quebrada, el tema del tratamiento, Correcto. pero va más hacia, conoce empresas que de pronto, o sea, sí, que recomiende para uno mandar a hacer pruebas, digamos, para el tratamiento que se le va a hacer a esa agua para el uso de los cerdos. Bueno, realmente, digamos que decirte, mira, tienes este laboratorio, tienes este, sí conozco algunos, digamos, en el centro del país, pues está al final los laboratorios del ICA. En Santander conozco unos, en Medellín está la Universidad Nacional, pero sí, sí se puede, ¿cierto? Sí se puede. Y digamos, eso lo vamos a tocar en tratamiento de agua.
Les voy a explicar qué es lo que pues, uno debe hacer, porque ahí tocaste un tema muy importante, Daniel. Independientemente que el agua venga hasta del mismo pueblo, del mismo nacedero con una montaña súper virgen, hay que tratar el agua, ¿cierto? Y ¿cierto? te voy a contar Sí, un sí. ejemplo. Cuando yo estaba en la universidad, yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, ¿sí? Y Sí. tenía que procesar unas muestras de agua, pero pues tenía que ir a la granja, ¿cierto? Y yo dije, pero ir hasta la granja, ya era tarde, era como que creo que un viernes o un sábado. Yo dije, voy a tomar las muestras de aquí de mi casa. Agua pues de una ciudad, ¿no? Pues en las mejores condiciones. Sí. Entonces cuando salieron los resultados, es decir, digamos como que la persona evaluadora o la que de cierta manera era mi jefe inmediato, eso prácticamente quería agarrarme del cabello, ¿sí? Porque o sea, el agua salió desastrosa, desastrosa, no cumplía ningún parámetro, ¿cierto? Y normalmente nosotros tenemos un error que pensamos que como son cerdos, deben tener, no importa el agua que le demos, o en su defecto. Lo otro que sucede es que decimos, mi abuelo tuvo lechón, tuvo cerdos, y él los tenía sueltos. Claro que sí, pero es que cuando nosotros comenzamos a mejorar genética, a mejorar instalaciones, el lechón de cierta manera tiende a ser más indefenso con ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, digamos, el tema del agua es clave. Y otra cosa que a mí me gusta como ponerles como la analogía, les digo, un lechón de esteto es un lechón de 5, un bebé de 5 meses, o un lechón, o un lechón de esteto es un bebé de un año. ¿Qué agua le darías? ¿Agua sin tratar o agua cruda o agua sin hervir, agua sin un filtro? O agua con todo el proceso. Entonces uno dice, no, sin duda alguna, yo herviría el agua, yo haría esto, yo le daría tal agua, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos la concepción de que como son animales, no deben tener la mejor calidad de agua y al contrario, deben tener la mejor. ¿Por qué razón? Porque probablemente el estrés que puede llegar a tener un lechoncito que está encerradito y demás, y si nosotros nos descuidamos en ventilación, va a ser mucho más alto al que nosotros como humanos podemos llegar a tener. Porque si tenemos calor, pues, no sé, nos quitamos la ropa, prendemos el ventilador, podemos hacer eso, podemos hacer lo otro. Si nos sentimos estresados, pues nos vamos para un parque, despejamos la mente, hacemos cualquier situación, pero el lechón no puede hacer eso. Entonces, prácticamente está ahí, ¿cierto? Entonces, eso como para finalizar mi respuesta frente a ti, Daniel. No, listo, muchas gracias, Vale, Daniel, Sergio. con todo el gusto. Gracias por participar. Bueno, entonces, por el día de hoy terminamos acá con esa parte de alimentación. La próxima sesión sería el día lunes. Vamos a finalizar ya la parte de alimentación. Voy a explicarles cómo se manejan los registros productivos, los que les voy a obsequiar, que viene siendo el paquete que hace parte de los bonos que les mencionaba por ingresar al curso. No sé si de pronto algunos de los que están acá quieren hacer alguna pregunta relacionada pues con todo lo que vimos. No sé, no sé, no sé el señor Arley, César, Edgar, Edward, Enrique, la señora Eugenia, el señor Jadir, el señor Héctor, el señor Oscar. Señor Oscar, usted como tiene cama profunda, a veces trabaja muy bien, digamos, el tema del cisco, porque el lechón, o el tamo de arroz, porque el lechoncito prácticamente se refugia, pero no está de más ponerle algo de calefacción y adicional a eso, sí hacer una estructura muy bien el tema de los comederos, ya que me acordé de usted, porque muchas veces el lechoncito contamina la cama, es decir, con la cama el alimento, ¿cierto? Entonces al final el lechoncito lo que hace es que termina comiendo concentrado o alimento contaminado, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que puede haber en la cama, si no, corremos el riesgo de que exista algo positivo o negativo
o el mismo estiércol de ellos. ¿Listo? Bueno, por acá veo un comentario. Profe, ¿cuándo monta esta clase? Llegué tarde. La idea es que ya pues ahorita la termino de descargar y la monto ya mañana. Mañana yo creería por ahí tipo mediodía. Lo que hago es que recorto las partes, digamos maternidad y demás, y la publico. ¿Listo? Bueno, no sé si alguno de ustedes tenga otra pregunta. Si no hay más preguntas, entonces damos por finalizada. ¿Cómo que la recorta? Ah, bueno, lo que hago es que hago los segmentos. Entonces, hay como clips, señora Eugenia. Hago clips, digamos, donde las personas que solamente quieren por el tiempo ver la parte de maternidad, dicen, bueno, voy a ver nada más la parte de maternidad porque tengo que hacer alguna labor. Después veo la parte de preseo. Entonces, es como cuando uno ve una serie, ¿cierto? Una serie, entonces uno lo que hace es que va viendo como los capítulos. ¿Listo? Bueno, bueno, señor Héctor. Profe, yo hice un ensayo, quiero compartirles esto. Yo fui a la finca y mi hermano una cerda estaba parida. ¿Correcto? Yo vengo de trabajar más que todo con ganadería. Yo Correcto. manejo mucho lo que es el amamantamiento restringido. ¿Sí me Correcto. escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, entonces que yo llegué y la cerda tenía 28 días de parida. ¿Qué hice yo? Le quité los lechones, la estresé, la metí en un cuartico cerca de ella y le metí el barraco, donde yo tengo el sitio de monta. Correcto. Al siguiente día, ella amaneció en celo. El cerdo la brincó 2 veces, la brincó el día 29 y el día 30. Sí. Yo le dejé los lechones, después que la montó, la puerca había parido 2 lechones. Cuando yo llegué, había parido apenas 2 lechones. Cuando yo le hice el proceso, le hice la monta, cuando ya pasaron el día 30, le eché otra vez los lechones y se los desteté a los 40 días. A Correcto. los 40 días se le desteté, ahí le quité los lechones los resacá, o sea, cuando los pesé ya cuando los pesé ya tenían, ¿qué? Tenían, era una puerca mestiza, una puerca pequeña, y los lechones ya tenían 6,5 kilos. Para Correcto. una puerca mestiza estaba bien. Parió la puerca y me parió 9. O Correcto. sea, entonces sí lo quiero estudiar más a profundidad, porque de pronto no sé qué dice usted, si eso Sí, sí. afecta a la cerda, afecta a los lechoncitos, la camada. O sea, yo analizando la cerda, yo vi que es una cerda que no voy a parir más de eso, ¿sí me entiendes? Una cerda pequeña. Es Sí. una cerda que si pesaba 70 kilos era mucho, por decirlo así. No, claro. Claro, claro. Puede ser que sea muy productiva. Te para los 9, los 10, pero es una cerdita que te va a tender a producir lechones pequeñitos, que no va a producir mucha leche. Y eso hace, primero, no te produce mucha leche por la genética. No, bueno, la leche sí no lo discuto, pero la camada fue una camada uniforme. No, pues es decir, es que eso, ahí entra el otro tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sea uniforme no quiere decir que sea lo mejor. ¿Por qué razón? Porque lo que buscas es que esos lechones tengan un muy buen peso muy rápido. ¿Por qué razón? Porque si tienes que destetarla al día, y te voy a hacer un ejemplo, hagámoslo, eso, esa buena la pregunta para irnos. Vamos a hacer un ejemplo rápido acá. Y aquí, señor Héctor, necesito que usted me ayude con la calculadora. Una cerda, digamos que la vamos a destetar el día 35, ¿sí? Listo. Ella entra en celo más o menos a los 4 días Ajá. y 114 días que dura digamos que la gestación, ¿vale? ¿Eso cuánto es? 35 más 4 más. 153. Listo, perfecto. Ahora, el año tiene 365 días divididos. Ajá. 153, ¿cuánto me da eso? Entonces sería 365. Dividido 153. 2,3. Listo, perfecto. 2.3. Listo.
2,3. Vale. Ujú. ¿Listo? Pero ¿qué pasa si yo a la cerdita le echo muy buena comidita, la desteto al día 28, le doy los mismos 4 días para que se preñe y los mismos 114 días? Eso me va a dar alrededor de 140 y... serían, ¿qué? 7... Serían 146, si no estoy mal. Ya le digo. 28 más 4 más 114. 146, señor. Listo. Ahora lo mismo, 365 dividido 146. ¿Eso me da cuánto? 365 entre 146. 2.5. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que probablemente en la granja que destetan a los 35 días, obtienen un lechón de 7 kilos, ¿vale? Pero no le echan muy buena comidita, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que como no le echan muy buena comidita diariamente, o la cerda no come muy bien, entonces, ¿qué pasa? Que le toca irse hasta los 35 días para que logren el peso. Pero si le damos esa cantidad de comida, muy buena cantidad de comida en 28 días, para lograr ese mismo objetivo, solamente son 28, a los 28 días ya podemos destetar, ¿cierto? Al final el resultado es el mismo, que es producir un lechón de 7 kilos, pero en cada cerda, o con la cerda 1 versus con la cerda 2, alcanzamos a producir 0,2 partos por año por cerda, ¿cierto? Sería 5 partos cada 2 años. Exacto. Entonces, aquí entra el ejemplo. Ustedes me dirán, pero 0,2 partos, eso no interfiere mucho. Entonces yo les pregunto a ustedes, si yo tengo una cerda que me pare 12 lechones, ¿cuántos lechones dejo yo de producir con 0,2? Con 0,2 0,2 partos 5. serían 5 lechones. 2.5. Serían 2,5 lechones, ¿cierto? Entonces yo dejo de producir 2,5 lechones por cerda al año, ¿cierto? ¿Sí me dice entender o no? Sí, sí. Listo, perfecto. Y si usted por lo menos tiene 10 cerdas, y si usted tiene por lo menos 40 cerdas, 120 lechones. y si usted tiene 40, El doble. 140, 240. no, pues son 40 cerdas, ¿no? No 20 cerdas. Ya. Serían, Sería 40 por, ¿qué le digo? por, 40 por 12. 480. eh, Sí, o sea, 40 cerdas pariendo 12 lechones daría un total. aquí el ejercicio, no, aquí estamos mal. Ahí sería mal porque ahí No, sería. serían 10 cerdas por 2,5, usted produciría 25 lechones de más, ¿cierto? Sí, Y en 40 cerdas, por serían 50 lechones más. 50 Se lechones. multiplica. No, espere, más. Porque serían 10, serían 25. Entonces sería 25 por 4. 100. 100, exacto. Y si en el caso de la señora Eugenia, que tiene en Yolombó, en su granjita, tiene 160 hembras, ¿cuánto sería eso? Por 12. 160 cerdas por 12. No, por 2,5. Ya le digo. Por 2.5 serían 400. Y miren lo que es capaz de impactar. Es decir, esto, aquí lo voy a hacer con otro colorcito. Miren lo que es capaz de impactar. Ay, no, eso no era. Bueno, aquí, esto es lo que es capaz de impactar
un destete de 7 días más, miren, esta parte. 25 lechones en una granja de 10 cerdas, 100 lechones en una granja de 40 y 400 lechones en una granja de 160 cerdas. Y miren lo que hace tener una alimentación no muy buena en la maternidad, que hace que nos alarguemos en el destete, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿cierto? Entonces, por eso lo que yo les digo es cuánto invierto versus cuánto produzco de más. ¿Listo? Es donde se aplica, a lo barato sale caro. Por no manejar una buena alimentación, todo se le cae. Exacto. ¿Listo? No se ve. Señora Eugenia, ¿qué parte? ¿Ustedes están viendo los números que yo estaba escribiendo o no? Sí, profe, pero ahora que lo puse en azul, dicen uno que no lo ven. Bueno, yo lo veo, pero ellos dicen que ahora no lo ven bien. Ah, bueno, listo, perfecto. A ver, vamos a buscar una parte donde se vea. No, y preciso en ese. Ah, bueno, ese. Yo creo que ahí sí se ve más. Yo lo veo perfecto, no sé qué dicen los compañeros. Listo, entonces, como para resumir, un destete de 35 días versus un destete de 28 días hacen de que cada cerda anualmente nos produzca 0,2 partos por cerda. Eso en una cerda que nos produce 12 lechones por parto nos impacta en 2.5 lechones menos, ¿cierto? Que es este datico. Y en una en una granja de 10 cerditas es capaz de dejarnos de producir 25 lechones, pongámoslos a 100.000. Estamos hablando de fácilmente 2.500.000. En el caso de 100 lechones, sigan ustedes con la cuenta. Y 400 lechones, pues un montón de... En conclusión, profe, para entender mejor, usted dice que es mejor darle más descanso a la cerda o menos. Hay que darle buena alimentación, hay que tratarla bien. Ese es el tema. Si ahí en la teoría, por ejemplo, los 35 días, y se está echando 153 días. En la siguiente solo estamos manejando con una buena alimentación, 28 días más 4 que se echa para entrar en celo, más los 114, serían 146. Eso lo vimos en los 365 para hallar los partos años, que son de 2.5. Correcto. Epa, entendido. Entonces, des en cuenta el impacto que puede llegar a tener una mala alimentación en la maternidad, que hace que nos corramos en el destete, ¿cierto? Y miren lo que es capaz de impactarnos, ¿vale? Entonces, no sé si por aquí han levantado la mano. Listo, aquí el señor Edgar, vamos a darle. ¿Listo? Sí, profe, buenas noches a todos. No, es relacionado con en cuanto a la rentabilidad del alimento. Pues uno encuentra muchas marcas y no vi clara para mí no me quedó claro el concepto de rentabilidad en la alimentación en las diferentes fases de los cerdos. ¿Sí? Entonces no sé si se refería a la marca, a los componentes de estos alimentos comerciales, cuál es el mejor o cuál es el que me va a dar mejor resultado. Sí, es eso, mi inquietud. Listo, perfecto. Entonces, digamos, bueno, aquí vamos a poner un ejemplo. Entonces, mi ejemplo es el siguiente, señor Edgar. Yo pienso que todos los concentrados o todos los alimentos son muy buenos, pero lo más importante es cuál es el más bueno para mi granja. Y digamos eso, ¿cómo lo podemos sacar? Tengo 10 cerdos, vamos a hacer el ejemplo, 10 cerdos destetados. ¿Sí? Entonces, 5 de ellos los voy a alimentar con un alimento que se llama X. Y otros 5 lechones los voy a alimentar con un alimento que se llama Y. ¿Vale? Listo. ¿Qué pasa? Que todos los lechones arrancaron
como son lechones destetos, de 12 kilogramos. ¿Listo? Pero yo les voy a dar 25 kilogramos de alimento. ¿Cierto? A cada uno. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando yo ya le dé los 25 kilogramos por cada cerdo, es decir, en este caso, para cada lotecito, me voy a gastar alrededor de 125 kilogramos para el lote de 5 kilogramos de alimento X. Y para el otro, me voy a gastar los mismos 125 kilogramos de alimento de la marca Y, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? De que al final los 5 lechones del alimento X los pesemos, ¿correcto? Entonces decimos, esos lechones llegaron a 25 kilogramos, ¿vale? Y los otros 5 con el alimento Y llegaron a, pongámosle, 27 kilogramos, ¿correcto? Es decir, que el lote número 1, el alimento X, tuvo una ganancia de peso de 13 kilos. Y el del lote Y tuvo una ganancia de 14 kilos. ¿Vale? Listo. Entonces, luego el paso a seguir, ¿cuál sería? 25 kilogramos que yo invertí a cada uno, lo voy a dividir entre 13, que fue la ganancia de peso. 25 kilogramos, que fue lo que yo invertí, dividido 14, ¿correcto? Entonces, ahí entra el siguiente ejercicio. ¿Quién me ayuda? 25 dividido 13. Listo. 1.9 y 25 dividido 14. 1,9 y 25 dividido 14. 1,7. Listo. Entonces, y ese ejercicio se aplica igualito para la parte de maternidad. Muy similar. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos indica? Resumamos el ejercicio. Tenemos 10 cerdos destetados. Tenemos 5 que los vamos a alimentar con el alimento X, 5 con el alimento Y. Están, digamos, los 10 lechones, cada uno está de 12 kilitos. Le vamos a dar 25 kilogramos a cada cerdo y vamos a evaluar hasta cuántos kilos llegar. ¿Listo? Entonces, en conclusión, los 5 lechones se consumen 125 kilogramos del alimento X. Los otros 5 se consumen lo mismo, 125. Pero los que se alimentaron del alimento X, de 12 kilos, pasaron cada uno en promedio a 25 kilos, ¿vale? De carne, de peso vivo. Y en el caso del alimento Y, los lechones pasaron de 12 kilos a 27 kilos. Es decir, que los lechones del alimento X se consumieron 13 kilitos. Y los del alimento Y, tuvieron una ganancia de peso de 13 kilos. Y adicional a eso, los del alimento Y tuvieron una ganancia de 14 kilos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 25 kilos convirtieron 13 y por cada 25 kilos convirtieron 14 kilos. ¿Listo? Esto, si lo llevamos a otra manera, sería que por cada 1,9 kilos de alimento, en el caso del X, convirtió 1 kilo de carne. Y en el caso de cuando esos lechones comían cada 1,7 kilos, engordaban 1 kilo de carne. Entonces, ya como tal, yo entraría a revisar cuál es el costo de cada alimento. Puede ser que el de 1.7 es el más costoso, pero el de 1.9 engorda
a una razón de menos, porque en pocas palabras está comiendo 200 gramos más para convertir 1 kilo de carne, pero es más barato el concentrado. Entonces ya viene, es como tal el ejercicio final, ¿sí? Y en el tema de la maternidad es igual, porque yo lo que hago es que peso los lechones en el nacimiento y peso los lechones cuando los desteto. Y saco la conclusión, digamos, tengo 2 cerdas, peso los lechones al nacimiento y peso los lechones al nacimiento. Les echo X cantidad de comida a esta cerda, X cantidad de comida a esta cerda de diferentes alimentos. Y los peso al destete. Y saco cuánto fue el concentrado, cuál fue la conversión, digamos, de este concentrado, producirlo en leche para producir carne. No sé si me hice entender con ambos ejemplos. Igual, más o menos, esto es lo que vamos a tratar en el tema de los registros productivos, pero al final esto es lo que yo los invito a ustedes, de que ustedes analicen, de que ustedes hagan cuentas, porque es que el porcicultor es bueno echando comida, bueno viendo animales, pero no haciendo cuentas. Y estas son las cuentas que todo porcicultor debe hacer. ¿Listo? Y fueron 15, ¿no? Bueno, no sé a qué se refiere el señor Héctor. No sé, señor Edgar, si logré hacerme entender con el ejemplo. O si los demás entendieron el ejemplo, porque estuvo muy interesante. Señor Edgar. Bueno, señor. Señor Edgar, voy a darle otra vez a... ¿Listo? Sí, señor, es claro. Sí, esa era una parte de mi inquietud, cómo era que se podía hacer. Bueno, de todas formas, eso es todo un proceso de experiencia que, como dice usted, es un ensayo-error de poner los lotes de animales. Exacto, y al final lo más importante de esto, señor Edgar, es que usted determina cuál es el mejor para su granja y probablemente para sus animales, porque puede ser de que yo tenga una genética que si yo compro un concentrado muy costoso, ese concentrado no me lo va a convertir. Ya. Sí, tienes razón, claro. Sí. Sí. No, y lo otro es, por ejemplo, uno ve la composición del alimento en la fórmula, pues, que tienen estos. Ahí, ¿qué es lo que debe uno mirar preferiblemente uno en esa formulación de los empaques? Bueno, de las marcas. Primero que todo, sin duda alguna, mi consejo es que los alimentos tengan registro ICA en el caso de Colombia y digamos los que están fuera del país que tengan pues registro ante las entidades sanitarias, ¿sí? Porque al final, digamos, eso lo que le da a uno garantías es que se están utilizando materias primas que no vayan a atentar contra el animal, ¿cierto? Y que adicional a eso, pues que hay una parte de laboratorio donde nos dicen, digamos, la composición química, ¿cierto? A mí en lo particular no me gusta, digamos, qué tanta proteína, qué tanta energía, porque al final puede que tenga muy buena proteína, una proteína altísima, pero si no es digestible, pues de nada sirve, ¿cierto? Entonces al final lo que mejor hablan son los números y digamos la rentabilidad, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo logramos? Poniendo a prueba el concentrado, poniendo a prueba el alimento. Sí, lo otro que hablaba ahí era la digestibilidad del alimento, ¿sí? Entonces eso también es otro punto a observar, pues. Exacto, ¿sí? Entonces, digamos, al final todo se resume es cuánto pasan derecho y cuánto gano. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, señor Edgar, un gusto.